La movida de poder de hoy es supersónica. Colombia está cerca de firmar el contrato para comprar 18 aviones Gripen por unos 16 billones de pesos. Unos cazas de cuarta generación diseñados por la empresa sueca Saab. No se trata solamente de la compra pública más grande de este siglo, equiparable al costo del metro de Bogotá, sino que es trascendental para la seguridad nacional porque la Fuerza Aérea llevaba más de una década insistiendo en la necesidad de renovar su flota. El gobierno Petro se decantó por los Gripen suecos sobre los F-16 gringos para tener una fuerza pública independiente de países como Estados Unidos e Israel, con los que tiene una pelea casada. No más ni monas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Pero esa independencia está lejos de concretarse. Resulta que los Gripen no están libres de Washington ni de Tel Aviv. Su motor es de origen estadounidense y depende de un visto bueno del Departamento de Estado de ese país. Además, los dispositivos electrónicos y digitales de la cabina del Gripen son proveídos por una empresa brasileña que es propiedad del grupo Elbit Systems, una de las principales empresas de seguridad de Israel. Y no solo eso, los Gripen tienen sello OTAN, la misma alianza militar de la que Colombia es socio estratégico y de la que el presidente Petro ha hablado de la posibilidad de salirse. ¿Qué hacemos en la OTAN si los principales jefes de la OTAN están con el genocidio? ¿Qué hacemos ahí? No es la hora de reconfigurar militarmente el mundo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que el contrato se firmará en las 2 últimas semanas de octubre, pero las recientes posturas de Petro han generado dificultades para concretar el negocio. El presidente ha suspendido toda cooperación militar con Israel por Gaza y la tensión con Estados Unidos no ha hecho más que aumentar. Señor Trump, que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó. Le repito de nuevo, fracasó. Su guerra fue derrotada. Tras la desertificación en la lucha contra las drogas, Petro suspendió la cooperación armamentística con el gobierno Trump y Estados Unidos le quitó la visa luego de que el presidente le pidió a los soldados estadounidenses desobedecer a Trump. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Petro quiere romper dependencias en seguridad y en comercio con Israel. Por eso frenó exportaciones de carbón, poniendo en riesgo miles de empleos en Colombia. Sin embargo, con esta compra se los termina garantizando a la industria militar israelí. La movida de poder de hoy muestra una tendencia, un patrón que en la actual crisis política con Estados Unidos ha pasado un poco por debajo del radar. A Donald Trump le parece que todos los presidentes colombianos con los que ha lidiado han sido unos inútiles para luchar contra las drogas. Es decir, no solo Petro es el problema, pero es el caso que nos ocupa hoy. Por supuesto, con buenas razones. Trump acusa a Petro de fomentar el narcotráfico. Petro torió a Trump, le dijo asesino, nazi, genocida e ignorante. Y bueno, estamos en lo que estamos ahora mismo y serán los trabajadores y empresarios colombianos quienes empiecen a sufrir las consecuencias de la subida de aranceles. Pero incluso cuando el presidente no era Petro, había regaños humillantes. Y eso lo recordó Trump en la coyuntura actual. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, that's how they're making a lot of money, drugs. I used to complain about it when they had a very nice president, but he wasn't doing it. It was all talk. Era muy amable, pero era pura palabrería. Está hablando de Iván Duque, quien a diferencia de Petro hizo todo lo que los gringos pedían en política antidrogas. ¿Y por qué es evidente que se refiere a Duque? Solo hay que recordar cómo se refería Trump al entonces presidente de Colombia en 2019. Ese año, a pesar de los guiños y cariños del gobierno de Duque a Trump, incluyendo mensajes de apoyo durante la campaña, Trump le lanzó un duro regaño desde Estados Unidos. And I'll tell you something, Colombia, you have your new president of Colombia, really good guy. I've met him, we had him at the White House. He said how he's going to stop drugs. More drugs are coming out of Colombia right now than before he was president. So he has done nothing for us. Okay, thank you.
el buen tipo que no hizo nada por Trump, y es Iván Duque. Lo que pasa es que en ese entonces Iván Duque se tragó la humillación en silencio. Y hay indicaciones de que no se la ha terminado de tragar. Justo cuando en Blue Radio estaban recordando el episodio, Duque escribió a decir que Trump no se estaba refiriendo a él cuando hablaba de este tipo amable que era pura palabrería. Expresidente Iván Duque, sí, señor, diciendo que Trump no se refiere a él, Ricardo. Sí, él dice que debemos tener en cuenta que el presidente Juan Manuel Santos también compartió temporalidad durante 1 año y medio de mandato siendo presidente de Colombia, con Donald Trump siendo presidente en su primer periodo con Estados Unidos. Dice el presidente Iván Duque que esa visita de él a la Casa Blanca, cuando dice lo que nos menciona Juan Camilo Merlano, fue en marzo del 2019. Fuimos certificados ese año y en el año 2020. Colombia estuvo desertificada en el 2017 y se evitó por el Departamento de Estado. Fui a la Casa Blanca 2 veces después de eso, en medio de lo que significa esta situación. En este caso, no se sabe qué es más humillante: seguir recibiendo regaños siendo tan trumpista o no superar la etapa de la negación. La movida de poder de hoy está en el giro radical del voto joven en los consejos de juventud. El domingo los jóvenes entre 14 y 28 años volvieron a las urnas para elegir consejos municipales y locales de juventud, la primera plataforma electoral exclusiva para ellos. Otra vez fue baja la poca participación, apenas el 12% de los habilitados, solo marginalmente mejor que en 2021 cuando participó el 10%. Más allá de eso, las elecciones dieron datos reveladores que dejan un sinsabor en la izquierda. Los partidos tradicionales siguen dominando el panorama, aunque con menos peso en favor de ONGs juveniles que podían presentar candidatos. Entre las colectividades, el Partido Liberal fue el más votado con 147.000 votos frente a los 100.000 votos de hace 4 años. En segundo lugar, los Godos con 98.000 y el Centro Democrático con 84.000. Este último casi duplicó su votación y es el caso que muestra un viraje radical en el péndulo ideológico de los jóvenes. El gran crecimiento del uribismo llegó con la derrota de la izquierda. La Colombia Humana, el partido de Petro, quedó en 9º lugar con apenas 23.000 votos, el 1,6% del total. El batacazo más fuerte fue para la izquierda en Bogotá. Hace 4 años la lista de Colombia Humana fue la más votada en 9 de las 20 localidades, pero esta vez la Colombia Humana solo ganó en una localidad. Y lo más diciente es que el Centro Democrático del expresidente Uribe barrió y se quedó con la cabeza en 11 localidades. El resultado desató reflexiones y reclamos en la izquierda. Gustavo Bolívar dijo que era un campanazo de alerta para la consulta presidencial de este domingo. Y de paso lanzó una puya, que esto no se gana en las redes. Por otro lado, la senadora Isabel Zuleta culpó al CNE por bloquear la fusión del pacto. No fue la única con excusas, que revelaron nervios en la izquierda por los resultados y a solo unos días de su propia consulta interna. La pregunta en el mundo político es si los resultados de los consejos de juventud son un primer termómetro de cómo le va a ir al partido de Petro en el 2026. Pero luego de casi 4 años en el poder, no logró el apoyo de los jóvenes que van a estrenar el voto, sobre todo para un gobierno que se abanderó con sus causas. La movida de poder de hoy es un sueño financiero que se podría quebrar. Seguramente muchos de ustedes ya están usando Breve, el sistema de pagos del Banco de la República. Esta plataforma nació con la promesa de que usted puede hacer cualquier transacción de bajo monto, como comprar un aguacate en la tienda de la esquina, sin costo y que resulte tan fácil como pasar un billete. Pues resulta que ahora podría ser menos atractiva gracias a un decreto del gobierno Petro. Un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos que se hagan con Breve, Nequi y otras billeteras digitales. La medida le aplicaría a los comercios que hagan ventas o presten servicios. Esto en la práctica significa que los pagos dejarían de ser realmente gratis y cada transacción costaría casi 4 veces más que el 4 por 1000 cuando se usa Breve para pagarle a las empresas. Una retención es un adelanto de impuestos y en muchos casos se aplican a pequeños comerciantes que ni siquiera estaban obligados a declarar renta o ICA. La justificación oficial es que se quiere nivelar la cancha entre los pagos que se hacen con tarjeta, que hoy tienen retención, y los pagos digitales, que hoy no lo tienen. Pero entre expertos hay otra razón. El gobierno Petro está buscando aumentar su caja porque está corto de plata. La tarifa suena pequeña, pero en la práctica no lo es. Normalmente las tiendas, peluquerías o panaderías tienen márgenes de ganancia que están entre el 3% y el 7%. Con esa retención, esa utilidad diaria bajaría a la mitad. Con todo esto se terminaría desincentivando lo que se buscaba inicialmente con Breve,
que los comercios y la gente del común dejen de usar tanto efectivo y adopten medios digitales y financieros para sus transacciones del día a día. Además de quitarle atractivo a breve, el decreto establece que las plataformas ajusten sus sistemas para calcular, descontar y reportar cada retención. Esto significa costos adicionales para las plataformas que podrían ser trasladadas al bolsillo del usuario y hacer más complejo todo el sistema. La movida de poder de hoy son los cariños y los silencios de Petro con los presidenciales del pacto. A días de la consulta, un apoyo clave para los precandidatos del pacto es el del presidente Petro, que sigue usando X como su plaza pública favorita. En la silla le pusimos la lupa a más de 15.000 trinos que publicó desde julio de 2024 para medir hacia dónde se inclina el presidente y cómo se relaciona con quienes quieren su sucesión. El más mencionado por Petro es Iván Cepeda, el candidato de la izquierda tradicional y el que más apoyo tiene entre los congresistas del pacto. Pero la mayoría de esas menciones no tienen que ver con la campaña. Más de la mitad fueron para defenderlo en el caso contra Uribe por falsos testigos o recordar el asesinato de su padre en la Unión Patriótica. Cepeda aparece sobre Quintero, quien ha recibido varios guiños del presidente, incluso su apoyo cuando decidió salirse de la consulta del pacto. Petro ha mencionado al exalcalde para denunciar persecución política de la Fiscalía o para destacar cuando bajó el costo de energía en Hidroituango y EPM. Y finalmente está Carolina Corcho, a quien Petro apenas ha mencionado 2 veces y nunca desde que arrancó la campaña. Ambas fueron para reafirmar su respaldo a la reforma a la salud cuando ella dejó el ministerio. Pero ahora, ¿qué tanto mencionan los precandidatos a Petro? Quien más lo hace es Iván Cepeda, aunque la mayoría de sus referencias fueron cuando era negociador de paz. Al dejar ese cargo, sus menciones al presidente cayeron en picada, como muestra este gráfico. En cambio, Quintero empezó a nombrarlo mucho más desde que arrancó su campaña y usa sus respuestas como estrategia para ganar visibilidad. Corcho, por otro lado, ha optado por el silencio. Sus menciones a Petro son pocas y sobrias, sin estridencias. Y el mapa de X muestra que el apoyo de Petro a sus precandidatos es selectivo, más afectivo que político, y que salvo Quintero, que se bajó de la consulta, ni Cepeda ni Corcho se matan por buscar el guiño del presidente en su principal tribuna digital de poder.